Qué bueno, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, y le duele a uno todo. Uy, Qué cosita, ¿no? esto. Buenas, buenas. Bueno, ¿cómo han visto lo de los libros? Muy bueno, profe, porque pues no conocemos a veces, bueno, por la pereza, a veces por la falta de tiempo, no sabemos qué tan grande es como la literatura, entonces ahí, digamos, escuchando a los compañeros, poco a poco nos vamos dando cuenta que hay libros muy interesantes. Claro, de eso Es se como trataba. falta de coger un hábito nuevamente. Nuevamente y leer y ya sabe uno más o menos si le gusta a uno una temática, pues entonces Sí, ahí señora. la busca, en fin. Entonces, eso es lo chévere. Oscar Camelo, su merced, ¿ya llegó? Sí, ¿no? Ahí está. ¿Aló? Osquitar, buenas noches. Aquí está por ahí, pero no está. Era ya que estaba por ahí para aprovechar que expusiera. Alicia, ¿te irías conmigo? ¿Qué dijo? Iván es un hombre y puede salir adelante solo. Buenas noches, profe. Buenas noches, Giovanni, ¿cómo vas? Bien, profe. Nosotros podríamos exponer primeras. Nosotros somos Claro, el grupo 3 de Ingeniería de Sistemas. listo, sí, señor. Entonces, Perfecto, para antier es tarde. ay, falta yo, grupo 2. Eh, eh, Jonathan, sí, señora. Está iniciando mi reunión. Mi compu. Pero si quiere, vaya haciéndolo. Y pues, sí, yo puedo ir exponiendo primero y ya, mientras usted sea lista. Listo. Entonces, Listo. buenas noches a todos. Buenas noches, profe. Buenas. Nosotros vamos a exponer con mi compañera Samantha Pastrán. Me presento, soy Giovanni Sandoval y les presentamos el libro Una vida con propósito. Entonces le doy paso a mi compañera Samantha para que dé inicio. Buenas noches, profe. Buenas, queridas. Es que había silenciado el micrófono porque aquí mi perrita está en manifestación. Adelante, buenas. ¿Ahí me escucho? Perfecto, te vemos. Bueno, nosotros escogimos el libro Una vida con propósito de Rick Warren. Es una literatura cristiana. Pues yo creo que vamos a empezar primero con el autor. Entonces, bueno, Rick Warren era un pastor evangélico, fue autor de muchísimos libros cristianos que fueron muy bien vendidos en los Estados Unidos. Aparte de que escribe libros, es fundador de una iglesia, pues no la sé pronunciar, pero pues termina en Church, que está localizada en Lake Forest. No sé si Johnny quiere agregar algo antes de empezar. Pues actualmente Rick Warren es conocido como un líder de las 8 principales iglesias de Estados Unidos. Vive en California y actualmente es un ícono en cuanto al tema cristiano en Estados Unidos. Mucha gente acude a sus iglesias. Tiene, pues en este caso, tiene como 2, 3 templos que en varios distintos sitios de California han tenido una gran acogida y una gran congregación con fieles creyentes. Siempre ha sido un gran ícono y actualmente pues está muy bien, tiene su situación como, como lo ha podido establecer bien. Bueno, yo también quería decir que los libros de Warren se apasionan más por lo espiritual, el liderazgo, el egocentrismo y la extrema pobreza. Pues
En realidad no sé por qué se basa tanto en eso, porque pues los libros de él son cristianos, pero pues también en la educación. No sé si Joan vio, pero pues en la biografía de él hay un tema que se llaman los 5 Goliaths, o como él lo llama, el Global Goliaths. No sé si lo hayas visto. Pues si quieres lo explicas para empezar de una vez ¿con qué? Con el libro. No, tranquila, sigue hablando tú. Bueno, él lo llamó los Global Goliaths porque pues él se basaba como más en el cristianismo. Entonces, era como una realidad que se vivía a diario. Bueno, si comenzamos a hablar con él cuanto al libro, o bueno, yo principalmente yo quiero enfatizar que yo no soy un buen lector, normalmente no es mi hábito, no es mi hobby, y este libro, a pesar de que es cristiano, yo no soy cristiano, yo, digamos, mi creencia de familia siempre ha sido como el catolicismo, pero yo no soy un fiel creyente que cada domingo va a misa o o que me consagro cada vez a Dios. Lo hago de vez en cuando, pero creo que a una manera propia. No es un fiel creyente que siempre tenga a cada momento el tema de la religión. Y este libro, a pesar de que es cristiano, Rick Warren como que lo logra atrapar a uno con un reto que lo pone desde el principio al leer el libro, que es 40 días por, por, por leer este libro. Cada día o cada capítulo, por decirlo así, eh, va acompañado con un versículo, con una pregunta de reflexión que hace que, digamos, uno en serio comience a pensar en muchos temas que a veces uno no pensaba así, uno comenzaba a tener su propia forma de pensar y, digamos, este libro lo que hace es como abrirle los ojos para otro camino. No, no quiero sonar como si estuviera invitándolos a la religión o algo así, porque pues no es mi estilo, pero es intrigante cómo Rick Warren hace lograr el tema de la creación, de cómo crear un propósito para tener una claridad en la meta. O sea, si uno no está con una meta, con un objetivo, creo que la vida no tiene sentido. Yo creo que todo el mundo ha pasado por ese momento de angustia, ese momento de desesperación que uno no sabe si está haciendo las cosas bien, que en el trabajo a veces no las cosas no salen como uno espera y uno comienza a tener esos momentos de desespero, que uno no sabe si estás con horizonte o por decirlo así. Entonces, este libro pues me lo recomendó mi mamá hace varios años atrás y lo leí para una época que yo terminé una carrera. Yo en ese tiempo me gradué de cocina y pues no conseguía trabajo porque no tenía experiencia, las pasantías no las valían como experiencia y mi mamá me veía pues ahí vagando de vez en cuando en la casa. Entonces ella lo leyó primero y me lo recomendó así como si quiere léalo y Ok. para esa época me salió un trabajo y entonces todos los días lo leía en el bus. Cada capítulo o cada día uno lo iba leyendo y era interesante, uno no se demoraba más de 10 minutos. Y yo no soy un buen lector, yo no tengo el hábito de estar cada rato como ustedes que hablan de muchos libros, que sí tienen el conocimiento de varios temas. Yo con la literatura pues casi no la he llevado, pero este libro como que fue el momento de leerlo, como que este fue el libro que me atrapó en ese tiempo y lo terminé pues cumpliendo el reto, 40 días. Obviamente hubieron días donde sí me costaba como leerlo, el capítulo, pero hubieron otros que sí lo entregaban a uno muchísimo, porque hay muchas ideas del libro que son muy extrañas, o pues para mí como que el libro enfoca mucho a la religión, como que la eternidad es cuando nos hacen ser recordados. Entonces, la gracia no es dejar un legado, sino como ser recordados para la eternidad, es lo que dice Rick Warren dentro del libro. Y también enfoca muchísimo el tema de la adoración. Entonces, uno que puede, según él, dice que no es necesario estar adorando en una iglesia, que no es necesario estar adorando, rezando, o que uno puede adorar de muchas maneras. La persona que se dedica a hacer música, la persona que se dedica a pintar, una persona que cocina,
una persona que trabaja en medicina, no sé, en muchos campos, puede adorarlo de muchas formas, haciendo su trabajo con gusto, con amor, con cariño. Entonces, vean que ese pensamiento uno no lo tiene a veces de vez en cuando en mente o presente, y uno comienza a tener pues desvíos, o a veces uno no sabe que está haciendo las cosas bien, pero pues uno comienza a tener diferentes puntos de vista y le hacen ver con más claridad y con más serenidad las situaciones. Entonces, ese libro lo invita a uno a pensar muchísimo, a tener pues no, él enfoca muchísimo la gracia de Dios, tiene mucho enfoque en la Biblia, la creación de él es Adán y Eva, para otros puede ser la teoría de Big Bang, o sea, es un tema muy controversial también, porque la religión no todos tienen el mismo pensamiento, pero aquí pues uno no lo va a enfatizar muchísimo, porque uno comienza pues solo a comparar su punto de vista con el de Rick Warren, porque aquí sí es como lo que él piensa, pero logra atraparlo a uno, y pues todos los días uno que vaya leyendo el libro es la pregunta que siempre le va a generar, uno siempre va a tener ese momento de que uno reflexiona y todo eso. Entonces es muy bacano el libro, pues no lo vean tanto por la religión, sino pues veanlo por el tema de pues, que si quieren tener un libro así como por hábito, por leer, para las personas que no tienen pues ese hobby o ese pasatiempo pues ese hábito, pues lo pueden tomar como iniciativa. No es complicado, y pues a pesar de que trae varios versículos, uno los lee con gracia o uno los pone a pensar muchísimo. Entonces, y las preguntas de reflexión llegan a tocar muchísimo. Hay preguntas que dicen que cuál es tu propósito con la vida que te ha regalado Dios. Eh, por ejemplo, que hay una afirmación que dice que no eres un accidente, que todo ha pasado por algo, que Dios ya lo ha pensado, que desde antes de que naciera ya habías sido con destino, que pues puedes escoger la esposa, la familia que quieres crear, o la carrera que quieres estudiar, el lugar donde quieres trabajar, pero que hay muchas cosas que ya estaban marcados o destinados para que pasaran en la vida. Yo, digamos, creo que eso es más de destino que no más que lo que diga Dios, pero entonces eso ya es los diferentes puntos de vista. Ahí eso también el libro los hace pensar muchísimo, pero es muy interesante leer cada día un episodio. No es tan largo, pues 40 días es un mes y un poquito más. Entonces, la invitación es por muchos lados, para que se pongan a pensar, para que vean otro punto de vista, para que si digamos en serio si están pasando por una situación que no les está dando claridad. Obviamente el libro no les va a dar las respuestas de todo, eh, pero leerlo logra a uno atraparlo muchísimo. Entonces, pues mi invitación es por ese lado. Y nada, pues ya sería lo que quería añadir. Bueno, yo quería también hablar de que al principio del libro, cuando uno le está leyendo, por lo general, el autor dice que el libro no se trata de mí. O sea, él dice como tal, no se trata de ti, pero pues en sí todo el libro habla de cómo se reflexionan las cosas, de lo que uno puede llegar a pensar leyendo el libro. Como decía Giovanni, es un libro cristiano, se basa muchísimo en lo que es la iglesia, en las culturas bíblicas. Hay muchísimos versículos. Pues a mí yo también los invito a que lo lean porque pues uno queda como pensando muchísimas cosas que pues uno antes no pensaba. Pues igual yo quiero poner un ejemplo de que pues ahorita yo no, como decía Joanny, yo no tengo como mucha claridad ahorita en las cosas porque pues estamos pasando con mi familia pues por un momento difícil. Pero pues yo le estaba leyendo el libro y pues como que las cosas sí cambian muchísimo, ya que uno se enreda en el libro y uno empieza ahí a leer y a leer. Y cuando uno ya menos piensa es que ya acaba un capítulo, entonces uno queda como pensando en lo mismo todo el día. Entonces, pues sí, la verdad sí, sí los invito a que lo lean, porque pues digamos que en un momento así, pues ustedes muchas veces no sé si les pasa, pero que no quieren como saber nada de nadie o que no quieren opinión de nadie. Pero pues al leer el libro ustedes piensan diferente
Entonces, pues sí es bueno porque pues lo hace reflexionar a uno muchísimo y pensar las cosas, o sea, todo el tiempo hay una parte en donde se adicionaron 2 capítulos al final del libro. Eso fueron las últimas 2 versiones que sacaron, que fue porque los cristianos decían que los libros no eran así, o sea, que los cristianos no vivían esa vida como tal, que entonces que ellos iban a adicionar 2 capítulos diciendo que también se trata de la envidia, de que hay muchos cristianos que se agrandan o que no, o que ven a las personas muy chiquiticas. Entonces, pues ellos quisieron adicionar esos 2 capítulos para que la gente viera que también es otro punto de vista, que la gente es muy envidiosa, o por decirlo así, que la gente siempre trata de subirse o de pensar que es mayor que otra persona sabiendo que no es así, porque pues todos somos iguales. Entonces, pues, no sé si Giovanni quiere adicionar algo más, pues no sé. No, pues en conclusión, ya, eh, como digo, el libro lo invito a leer por muchas razones. Y pues digamos, el punto de vista que a mí me da eh, es que, digamos, sí hay algo más allá después de que nosotros ya pasemos esta vida terrenal. Que tengamos en cuenta que nosotros somos muy pasajeros, muy efímeros. O sea, nuestra vida es muy contada acá. La gracia es vivirla al máximo y pues con un propósito ayuda a tener una vida de mayor gozo, de mayor tranquilidad y pues uno hace las cosas con mayor guía, con mayor serenidad. Entonces, eh, es eso lo que uno logra sacar como conclusión, o yo logré sacar de conclusión con este libro. Me hace sentir como vivir el momento y que pues el futuro como se hace presente. De algo pues sea malo, sea bueno, va a dejar lección. No, no hay que dejarse pues digamos influenciar por malos momentos, sino porque pues la vida es muy corta para estar viviendo en malos amarguras y con problemas en la cabeza. Siempre vamos a tener, pero pues uno tiene que aprender a vivir también bien, feliz y contento. Entonces, pues nada, los invito a leer el libro si les interesa esos tipos de temas como de autoayuda cristiana. Bueno, muy bien. Terminaron 10:03. Muy bien, me parecen muy bonitos los mensajes. Siempre que uno tenga un texto edificante que sea provecho para la vida, va a ser bienvenido siempre en la vida. Entonces, pues gracias a ustedes por compartir. Ya estuve revisando por acá y había varios libros, o hay varios libros del mismo autor, y todo es con propósito. Y de verdad que las cosas tienen que ser con propósito. La vida debe ser con propósito, las relaciones con propósito, el hecho de estudiar una carrera con un propósito, el hecho de hacer una familia con propósito. Entonces, así, si tenemos ese pensamiento, pues obviamente nos va a ir como mejor. Bueno, muchas gracias a ustedes dos, gracias por su participación. Entonces, Jonathan, Hola, profe, sí, señora. ¿cómo estás, Jonathan? Bien, sí, señora. Me perdonarán, tengo un poquito de tos todavía, no me ha pasado. Entonces, sí, toso. Les pido Tranquilo, tranquilo. yo elegí este librito, El Caballero de la Armadura Oxidada. Ese es el caballero de la armadura oxidada, sí, señor. Lo tengo hace como 7 años. Y a mí me gusta mucho la lectura, ¿sí? Pero pues, sí lo leí hace ya, voy a empezar a compartir mi Sí, señor. pantalla. ¿Ya la hay? Cargando. Bueno, como les cuento, el libro se llama El Caballero de la Armadura Oxidada.
el autor fue Robert Fisher. Pues no les voy a contar la, la biografía del autor porque mi compañera Esperanza de la otra carrera ya la dijo. Siempre es Correcto, para no ser repetitivo. El correcto. caballero de la armadura. Bueno, el libro cuenta en sí como la historia de un caballero. Él era muy querido. Tenía, tenía una armadura y la armadura era resplandeciente, era admirado. Él rescataba princesas, era bueno, generoso, amoroso, peleaba contra dragones, rescataba damiselas en peligro y, y era muy querido por todos. Tenía su esposa Julieta y su hijo Cristóbal. Pero llegó un momento, o sea, una obsesión por la armadura, que él ya no se quitaba la armadura, él siempre permanecía con su armadura puesta. Sí. Entonces, llega un momento donde Julieta y Cristóbal ya se le ha olvidado cómo era la apariencia del caballero, ¿sí? Él dijo, cómo es la apariencia de mi papá? Ya no se acordaba cómo era él, porque siempre permanecía con su armadura puesta. Y pues era el orgullo de él, pues era como egocéntrico. El libro nos lleva como a esta parte, como a replantearnos, porque muchas personas somos, sí, egocéntricos y no nos damos de cuenta de lo que estamos haciendo con eso. Ella ya estaba furiosa. Julieta le dijo a Cristóbal al caballero que si no se quitaba la armadura, que se fuera. Entonces ya le dio un ultimátum. Él fue donde el herrero le dijo que no, que la armadura no se la podía quitar. Intentó y no se la pudo quitar. Entonces fue donde el bufón de la corte. Y él le dijo que fuera donde el mago Merlín. Y bueno, el mago Merlín lo conlleva a una travesía donde él tiene que encontrarse, o sea, a sí mismo. Bueno, para no alargar tanto la presentación, voy a llevarlo como a los análisis. La barrera que uno se pone, la armadura representa la barrera que uno se pone para protegerse por temor cuando nos ponemos a la defensiva. El mago Merlin representa a los amigos que están ahí siempre. Bueno, el segundo capítulo nos conlleva a los bosques del silencio, los bosques de Merlin, que es donde él empieza la búsqueda del mago, ¿sí? Donde prueba el agua de la vida y los animales lo alimentan. Una ardilla y una paloma que se llama Rebeca. Le empieza a extrañar mucho a su familia durante ese tiempo en el bosque. La paloma se llamaba Rebeca. Él le enviaba cartas a Julieta y a Cristóbal para que ellos vieran que él los estaba pensando, los estaba extrañando. Pero las cartas llegaban en blanco. Eso quería decir que Julieta no, sí, ella no quería saber por el momento de él hasta que se quitara la armadura. El análisis de ese capítulo. El bosque representa la rehabilitación, los animales su inocencia y la paloma es que se quiere acercar a su familia de una forma pacífica, sin pelear, por lo tanto la paloma representa la paz. Bueno, no, el siguiente capítulo, que ya él entra a un castillo, ¿sí? En el castillo tiene que pasar varias puertas, ¿sí? Como para encontrarse a sí mismo. Llega un momento donde se encuentra con él mismo, y se da cuenta cómo actuaba él, ¿sí? Se da cuenta qué era lo que estaba representando su armadura en su vida, ¿sí?
El análisis siguiente es escuchar, que él empieza, digamos, él era una persona muy egocéntrica y él empieza a darse cuenta de eso, de lo que tenía, del valor, del verdadero tesoro que tenía. Aunque era muy querido por el rey, por el pueblo, no se estaba dando de cuenta que estaba perdiendo un gran tesoro, que era su esposa y su hijo. Análisis. La confusión de las necesidades con el amor, lo que le he comentado ahorita. Necesitaba el amor de su familia, ya que él no se amaba a sí mismo. Y eso hizo que le salieran lágrimas, porque él siempre buscaba como esa aprobación de su pueblo, del rey. Por eso no se quitaba la armadura. O sea, era como inseguro. Y la siguiente, lo material no te hace feliz. Solo la ambición del corazón puede hacer tu felicidad. Capítulo 6. Castillo de la voluntad y la osadía. Él se enfrenta contra un dragón. El dragón del miedo y la duda. ¿Sí? Y cada reto como que va representando eso. O sea, no es como en sentido figurado, que él lucha y se va dando de cuenta que cada reto como que lo hace pensar. ¿Sí? Lo hace pensar de lo que está haciendo él y de los miedos que él tiene. El análisis. Escapamos de nuestros miedos y vamos por el camino fácil, por las dudas. Hay que tener voluntad y ser valiente. La verdad siempre va a ser la mejor fuerza y armadura. No le leo más. De pronto la conclusión, la moraleja que nos deja el libro. Debemos liberarnos de las barreras que nos impiden conocernos y amarnos a nosotros mismos para ser capaces de dar y recibir amor. El libro te hace pensar sobre temas que uno diariamente no habla o oculta, cosas que no cuenta. Este libro nos deja nos deja que hay que conocerse a uno mismo antes de conocer a los demás o juzgarlos. Listo. Gracias, eso era todo. Muy bien, muchas gracias por ese análisis capítulo por capítulo y obviamente por presentar este libro desde ese punto de vista que es muy valioso, es muy cortico, es muy bueno, el mensaje es muy Sí, lindo. el libro en sí es chiquitico, es pequeñito. Es pequeñito, sí. Es Muy bien. pequeñito, pero es bonito. Jonathan, en esa frase que usas de manera permanente, nos damos cuenta o se dio cuenta, ahí no necesitas el conector de la preposición de. Entonces, tienes que eliminar nos damos cuenta, no nos damos de cuenta o se da de cuenta. No, se da cuenta de una vez, o sea, va Nos derecho. damos cuenta. Sí, exactamente, para que la pienses y la corrijas. Y lo mismo en la exposición pasada, Giovanni Sandoval, querido Giovanni, se dice hubo, no hubieron, pero es que en la Eso es inflexión, redundante. sí, Gracias. en la inflexión del verbo, digamos, lo corriente hubiera sido que nosotros hubiéramos dicho hubieron, como tuvieron, como mantuvieron, como construyeron, pero no, la lengua castellana no sonaba bien, entonces lo dejaron como hubo, pero la inflexión de ese verbo debería haber sido hubieron, pero no es. Entonces, muchas gracias, gracias, gracias. Y Profe, una entonces, inquietud que tengo también acerca señor, del habemos. ¿Habemos o hay ajá, conmigo? somos, Mejor cambiarlo. somos. Somos 5 personas o estamos 5 personas. Profe, ¿o Digamos, hay conmigo 5? sí, también, sí. El habemos no es que se use mucho, tira a la incorrección, pero entonces debe uno mirar el contexto en el que se está planteando. Somos 5 personas las que votamos porque el ponqué tenga relleno de fresa, ¿sí? O estamos 4 personas en el carro. Entonces, es la utilización del verbo la que determina ahí la correcta elección.
Bueno, muy bien. Y Jesús David, que tiene Verónica decide morir, Nicolás, el sueño del Celta, y está José Luis con el túnel. Sí, profe, buenas noches. Sigo yo, Nicolás. Sí. Hola, querido Nicolás, ¿cómo estás? Muy bien, profe. Como van, todos los compañeros, buenas noches. Voy a compartir pantalla y pues hacemos el análisis del libro. Recuerden que son 5 minutos a la cuenta de ya. Listo, sí, señora. El libro pues que escogí yo es El sueño del Celta. Es una obra de Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa es un escritor peruano, nació en Arequipa en 1936. Él es uno de los 6 latinoamericanos que tiene un premio Nobel de literatura. Lo tuvo en el 2010 con su obra de Los perros, no recuerdo bien el nombre, La ciudad y los perros. Bueno, él como tal ha traducido, ha traducido una gran cantidad de lenguas y ha conseguido varios premios internacionales. Entre ellos ha tenido el premio de Cervantes en 1994, el premio Nobel en el 2010 y en el 2011 pues tuvo un título como marqués por parte de Juan Carlos I, el rey de España. Bueno, esta obra literaria es como tal una crónica periodística y es una como tal, bueno, ¿cómo decirlo? Es un tipo de biografía sobre una persona que se llama Roger Casement. En la vida real, él es un irlandés que fue diplomático, que fue político y también fue escritor. Y pues sobre las biografías, los libros que él escribió, está basado este libro. El libro como tal empieza cuando a la persona, Roger Casement, que es el protagonista, está directamente en la cárcel y lo está enjuiciado porque lo van a ahorcar, porque él está bajo el delito de subversión, bueno, más que subversión, por traición directamente al reino inglés. Entonces, pues en los primeros capítulos, en los primeros 2 capítulos, hablan directamente de la infancia de él, cómo fue la infancia, que él a los 9 años tuvo una pérdida que fue la madre, que cuando la madre de él falleció, no lloró, fue la única persona que no tuvo como emociones. Luego, pues hablan de que él viajaba directamente donde los tíos, en Liverpool. Durante 4 años vivió con ellos, trabajó en una naviera. En esos 4 años que trabajó en una naviera, él hizo 3 viajes a África. Le gustó mucho África y decidió que iba a renunciar de su trabajo y que iba a ir a viajar a África. Ya cuando él viaja a África, se entera pues de que la realidad que él había visto en los viajes es totalmente distinta. Pues para esos tiempos como tal estaba la explotación del caucho, entonces pues él ve muchas barbaries que ocurre directamente en ese país. Ve cómo mutilan, cómo castigan a las personas, a los africanos. Él empieza como a luchar contra eso, él empieza a reportar todos los casos que ve de eso. Luego, a raíz de todo lo que él ve en el África, decide hacer un segundo viaje con la Peruvian Company y ese viaje lo hace directamente al Amazonas. Lo hace al Amazonas entre Putumayo y el Perú. Siempre está como en ese lapso. Ahí también se da cuenta que en el Amazonas está pasando exactamente lo mismo. Ve también que hay un castigo que les colocan a los indígenas que no cargaban el peso que tenían que cargar de caucho. Si ellos no cargaban lo que ellos pesaban en caucho, les daban latigazos, los azotaban de 20 a 50 latigazos. Y pues en esos castigos había gente que moría. Si los indígenas llegaban a escapar y tenían familia, a la familia era la que le correspondía ese castigo. Bueno, ya después de todo eso, él como que empieza a darse cuenta quién realmente es. Y por eso el título del sueño del Celta, porque él es un irlandés que pues vivió toda la vida en Inglaterra, pero pues él directamente es irlandés y lo que él quiere es la libertad de Irlanda. En esos momentos pues Irlanda estaba bajo el yugo inglés, por así decirlo. Bueno, siguiendo, hay 2 frases que pues me llamaron la atención. Lo principal no es la tumba, sino la memoria. Esta frase no la dice él, sino la dice el guardia cuando él estaba en la cárcel.
el guardia está hablando como recordando que él no tuvo directamente, no sabe dónde está enterrado el hijo. Y pues el principal personaje, Roger, le dice que el hijo no le importaría saber dónde está la tumba, sino que lo recordara a él. Luego en otra entrevista que tuvo, bueno, entrevista no, en una visita que tuvo de un padre, que pues ya cuando estaba haciendo el tema de la extrema-unción, para ya, ¿cómo decirlo? Como despedirse, como hacer ese último rito cristiano, el padre le está hablando que hasta Jesucristo tuvo miedo cuando lo iban a colgar, a lo que él le responde pues que basta un poco de sensibilidad para que nos sintamos a veces impotentes y atemorizados. Y él habla que él no le tenía miedo a ver todas las atrocidades que tuvo en el Congo, a todas las atrocidades que vio en América, sino que tenía miedo como tal era de la muerte que iba a tener pues prontamente. Y pues aquí les dejo un fragmento del libro por si se interesan a leerlo. Se los voy a leer. Los castigos por incumplir estas obligaciones variaban. Por entregar menos cantidades establecidas de alimento de caucho, la pena eran chicotazos, nunca menos de 20 y a veces hasta 50 o 100. Muchos de los castigados se desangraban y morían. Los indígenas que huían, muy pocos, sacrificaban a su familia porque en ese caso sus mujeres quedaban como rehenes en la Maisons de Oteixe, que la fuerza pública tenía todas sus guarniciones. Allí las mujeres de los prófugos eran azotadas, condenadas al suplicio del hambre y de la sed, y a veces sometidas a torturas tan retorcidas como hacerles tragar su propio excremento. Bueno, pues como tal, ya como para concluir, ¿por qué leer este libro? Si de pronto a ustedes les gustan estos temas históricos, hablan de muchas cosas que pasaron. O sea, no son literal como las dicen en el libro, puede que sí, pero pues tiene buenas referencias. Muy bien, muy interesante, muy interesante. Mario Vargas Llosa, que además ha tenido una cercanía con Colombia bastante fuerte. Muy bien. Sí, sí, señora. Sí. David levantó su manito. David está por ahí. Felicitaciones, gracias. Ah, David Muñoz. ¿Su merced está listo para la exposición? Buenas noches, sí, señora. ¿Cómo estás? Gracias. Verónica decide morir. Verónica, decimos, sí, señora, correcto. Bueno, me comparto pantalla. Profe, perdón, qué pena, compañero David. Sí. No sé, pues yo también había escrito, no estoy dentro del listado, pero le había escrito a la profe. No sé si de pronto, como es el mismo autor, pero otro libro, pudiera exponer después o Sí, la profe claro. piensa que No, después de... está bien, está bien, está Ah, bien. listo, entonces enseguida voy yo. Aprovechemos que es el mismo autor, sí. Listo, gracias. Gracias, David. ¿Listo, sí, señor? Bueno, este libro, buenas noches para todos. Este libro se llama Verónica decide morir. Como tal, este libro lo escribió Paulo Coelho, un escritor. Él nació en el 24 de agosto de 1947. El padre era ingeniero, la madre museógrafa. Los padres como tal obligaron a Paulo Coelho a practicar la religión. Querían que él fuera ingeniero, pero a él nunca le gustó. Su verdadera vocación como tal fue ser escritor. Le interesó la literatura. A los 17 años, él empezó con su época o temporada de rebeldía, el cual se destacó o se dedicó como tal a la política, era izquierdista. Él es argentino, el Estado de Argentina lo sentenció a cárcel por unos pocos años, lo cual él decidió retirarse de la política después de eso y dedicarse como tal a la escritura, pues ya que era como su vocación. Este libro realmente relata, o lo que él quiere relatar en ese libro es lo que él realmente vivió en su temporada de vida, donde él fue
llevado a 3 hospitales psiquiátricos, donde conoció muchísima gente, donde perdió la noción de vivir. Entonces, todo esto lo quiere realmente explicar en este libro. Les voy a leer un pedacito del libro como tal. Verónica. A pesar de que ella posee todo, Verónica es una chica feliz, por lo cual, después de haber analizado y planeado muy bien las cosas, Verónica, el 11 de noviembre de 1997, decide suicidarse a través de una intoxicación por una sobredosis. Luego de haber quedado inconsciente 5 minutos después de haber ingerido aquella dosis, en un intento fallido, pues los doctores lograron desintoxicarla para salvarle la vida. En el manicomio había una gran cantidad de personas. Estaban quienes no les importaba comportarse como locos, quienes no le permitían quienes no reprimían sus gustos solamente para tener la aprobación de otros. Eso hizo que Verónica entendiera y sintiera apego por la vida que tenía. Paulo Coelho realmente lo que quería en esta vida, en este libro, era expresar realmente lo que él vivió, lo que él sintió al ser obligado a practicar una religión, a que le inculcaran un estudio y no lo dejaran ser libre como tal. Él tuvo que sufrir mucho ya, pues, como ya lo había mencionado, él estuvo en 3 hospitales psiquiátricos por su rebeldía, por su dedicación a la política. Entonces, después de tanto sufrimiento que él pasó, decidió como tal dedicarse a la escritura, y en cada una de sus obras como tal está escribiendo un pedazo de lo que él vivió. En este caso, pues, tuvo un momento de su vida en la cual decidió o le perdió sentido a la vida. En esos lugares conoció mucha gente y pues sintió que la verdad valía la pena vivir. Recomiendo este libro, pues por lo mismo tanto, la verdad no lo he terminado de leer, pero por lo mismo tanto que les acabo de decir, muchas veces como personas y cosas que no hemos vivido, nos sentimos muy agobiados y no le sentimos como sentido a la vida. Entonces, no sé, como ese libro o lo que quiere expresar el mismo autor. ¿Cómo, perrita? No han alumbrado ni nada. No hay nada. Adelante. Como lo explica este mismo autor, después de haber vivido tantas cosas, volvió a sentir, perdón la redundancia, sentirle sentido a la vida. Y ya, muchísimas gracias. Ganas a la vida, así es. Bueno, pues termina de leerlo y hay como 8 libros de Coelho, así es que son bastante inspiradores. Muy bien. Sí, señor. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Humberto, adelante. Y levantaron la mano Oscar, profe. David y José Luis. Entonces, Humberto expone Paulo Coelho y vamos con Oscar, con David y con José. Bueno. David soy yo. Ay, su merced está ahí. Ay, perdón. Sí. Jesús David Muñoz Palacios. Sí, señorita, el mismo. Ah, listo. Bueno, gracias. Ay, qué pena. Es que son muchos y yo me confundo. Pero yo todo lo tengo escrito, así es que no les quede la menor duda. Miren por acá. Listo, profe. Pues el libro es El alquimista de Paulo Coelho. Como decía mi compañero, pues él ya hizo algunos apuntes acerca de la biografía. Un brasilero que nació en Río de Janeiro en 1947, que es novelista, dramaturgo y letrista, porque hasta tiene canciones. Él, además de que, lo que decía mi compañero, él nació en una familia católica y él pues no soportaba eso, ni rezar, ni ir a misa. Él lo que quería no era ser ingeniero como querían sus padres, sino ser novelista, y desde el colegio él ya comenzó a cosechar premios.
Mm, lo importante, por ejemplo, de la biografía es que él en este momento es un consejero especial de traducción de 80 países. Él desarrolla en esta Andalucía, en clases de el desierto el camellero, que es el camellero en la cancha, haciendo cotidianas unas cosas del sueño y manejar nada siempre es consciente puede ser y con el mercader de que facilita sueños silencio pasó a él que si un día después va a venir el arrepentimiento lo opciona por el lenguaje que hay momentos en la vida en que a pesar de tenerlo todo uno debe comenzar de cero, porque eso fue lo que pasó con el camellero, perdió todo y a Santiago en busca del mal. Todos somos parte de un lenguaje universal y le refuerza que el amor nunca eh, va a impedir que un hombre siga su leyenda personal. Eso en cuanto a los personajes más importantes y en cuanto al mensaje que le dejan a Santiago. El resumen es que Santiago es un pastor de ovejas que un día, a causa de un sueño que tiene, de sueños repetidos, que le dice un niño que en las pirámides de Egipto va a encontrar un tesoro. Él deja todo, deja de sus ovejas y atendiendo los consejos del rey Melquisedec, él va en busca de ese sueño. A él durante el transcurso lo roban, tiene que comenzar a trabajar con el mercader de cristales. Al mercader de cristales a la tienda pues la hace próspera, de ahí él ahorra para seguir su viaje y su sueño hacia las pirámides de Egipto y emprende esa travesía y es cuando conoce al alquimista y al inglés y durante esta travesía y en busca de su sueño conoce también a Fátima, que es su amor, y él finalmente llega a las pirámides de Egipto, pero se da cuenta que el tesoro no estaba ahí. El tesoro estaba en Grecia, donde él siempre con sus ovejas cuando las cuidaba en España. O sea, él tiene que regresar nuevamente a España y encontrar el tesoro. Ahí es donde él ya pues se da cuenta y pasa por todas estas vicisitudes, eh, se hace aprendiz artista y encuentra a su y lo dice su leyenda personal y se parte del lenguaje universal, que es un lenguaje que nos y con todas las cosas y con el medio ambiente y con los animales. Ese sería La esencia. Sí, señora. Así es, muchas gracias, muy bonito. La verdad, Pablo Coelho escribe muy lindo, tiene muchos libros que lo hacen pasar a uno un rato muy agradable y además como cuestionarse. Sí, Entonces, siempre lo mueve a uno todo lo que él dice, ¿no? O sea, la verdad, sí, eso es algo que uno encuentra en ese tipo de libros. así es. Muchas gracias, Humberto. Bueno, Oscar, entonces llegó el momento. Hola, profe. ¿Cómo Voy vas? a compartirle la pantallita acá entonces de la Sí, señor. presentación. Permítame. El tiempo de las presentaciones acá se dijo que supone que estaríamos planificando, pero me da la leve impresión de que vamos a continuar en exposición.
y eso haría que cambiáramos un poquito el libreto. Pero bueno, aquí estamos. Bueno, estamos. Ya, Muy profe, bien. es que no sacó bien. Listo, ahora sí. Sí, señor, muy Ok. bien. Bueno, sí, El tengo- secreto. del libro que quiero darle, bastante, pero digamos que bajo que pues, me recuerda, digamos, del mismo que yo creo, básicamente. Entonces, pues una compaginación del libro, algo interesante. Entonces, pues me gustaría mostrarles este tipo de libros que son de autoayuda, no en el sentido de ningún pensamiento, sino de que lo vean y vean de pronto a alguien también le pasa lo mismo, ¿sí? Que Claro. pueda tener este tipo de pensamiento, de perspectiva sobre estas cosas. Entonces, el libro básicamente, aparte de ser también una película, la película de Luis, el que tuvo es su autora, el promueve la menina de la atracción. En este libro ella muestra la ley de atracción en consejos útiles de pensamiento, cómo uno puede atraer cosas, cómo uno puede mejorar, cómo uno puede cambiar, cómo uno puede traer cosas positivas hacia uno con el simple hecho de empezar a modificar el pensamiento. Este libro, digamos que, como les decía, el libro y es película también. La verdad, la película no la he visto, pues me gustaría, pero vamos a ponernos en esas. Eh, la obra también básicamente me la enseñaron, yo estaba prestando mi servicio militar cuando alguien me comentó sobre el libro y teníamos un mando que nos decía que viéramos ese tipo de libros, pues, y nos hizo leerlo. La verdad, pues me gustó mucho en ese momento porque, pues, cuando uno está, digamos, haciendo ese tipo de cosas, eh, entonces la motivación y la moral, digamos, que tiene que estar siempre muy alta. Entonces, digamos que es algo que ayuda bastante para estas cosas. Ujú. Tenemos unos personajes incluidos, digamos, dentro del libro, los cuales son la autora, que aparte de ser pues la autora del libro, es escritora, también aparte es guionista, es productora de televisión, conferencista y cuentista australiana. Entonces pues también se da cuenta uno como que las personas, en este caso, transmiten y tienen un conocimiento amplio a través de varias ramas, ¿sí? Entonces digamos que lo hace un poquito más interesante. También tiene varias, digamos, obras realizadas ya que tienen que ver todo básicamente con este pensamiento, la modificación del pensamiento para traer cosas buenas para uno. Hace poquito sacó una nueva obra que se llama Magia, la cual incluye este tipo de cosas, digamos, la magia y el secreto está en lo que uno piensa, lo que uno quiere atraer, lo que uno, digamos, atrae con la mente. Hay varios ejemplos. Por ejemplo, en el tema de la salud, ya habla ahí una parte, la parte del dinero, la parte de la vida personal, amorosa y todas las demás. Eh, y en esa parte también que es del libro guiado en este señor que ustedes ven ahí, William Warkin Atkinson, el cual fue pues también abogado, comerciante, editor, ocultista y pionero, digamos, como tal, en el movimiento del nuevo pensamiento. Entonces, básicamente por eso es que la autora del libro se guía mucho en este señor debido al pensamiento tan impactante que tiene, pues por ser el pionero en este tipo de movimientos, el cual manifiesta que nosotros podemos tenerlo básicamente todo mejorando nuestro pensamiento a positivo y a lo que de verdad querramos atraer a nuestras vidas. El libro tiene el poder, digamos, de enseñarnos que el secreto básicamente para tener una vida, digamos, una calidad de vida muy buena, se basa en lo que nosotros anhelemos con todo el corazón y lo traigamos, lo soñemos, lo pensemos, digamos, todos los días nos enfoquemos en que, digamos, yo quiero un carro, entonces todos los días yo me imagino el carro, el tipo de carro que quiero, la marca de carro que quiero, el color de carro que quiero, eh, me imagino en el carro ya subido dándome una vuelta, de ejemplo, saliendo a algún lugar, y todo ese tipo de cosas, hasta que, digamos, hay varios ejemplos, los cuales, digamos, de personas que tomaron muy en serio esta parte de pensamiento y se les empezó a cumplir como ello. Entonces, hay personas que hicieron fábricas, que hicieron cosas y entonces, digamos, casas,
que compraron su vivienda, que compraron su vehículo, que se les mejoró, que tienen la mujer de sus sueños, que tienen muchas cosas así, porque digamos que empezaron a basarse en los tipsitos que ella nos da en el libro. Vale. Permítame acá, les muestro otra partecita, me devuelvo. No lo incluí, perdón. ¿Saben quién hace eso? El señor Carlos Moreno Becaro. Él cuenta en los grados, él dice que él se va y se para enfrente a las casas, que estamos ahí con nosotros, y dice, esta tiene que ser de Universitaria de Colombia, y se va los fines de semana y se queda parado enfrente a la casa y la visualiza con las banderas y todo, y ahí ya vamos en 24 casas. Sí, entonces, pues en ese caso el libro pues me gustó bastante, fue por ello, porque digamos que los ejemplos y todo, y hasta están videos y todo también muy bueno, porque esa persona manifiesta que lo están impactando, me intrigó bastante leerlo, eran como ejemplos en la parte del dinero, en la parte de la salud, pues siempre he creído eso, que las enfermedades, si no cuando las enfermedades son gente, pues también. Pues, entonces, Pero la plenitud, uno sí se van a ir, lo primero es centrarse, quedarse triste, básicamente salir, hablar de la actualidad, salir a tomar, no está triste, una cosa así. Básicamente, digamos que ahí a través del libro nos muestra como los erróneos que estamos en ese pensamiento, porque en todas estas cosas uno tendría que, digamos, con su pensamiento atraer lo bueno, no, bueno, yo me levanto porque me tengo que mejorar, yo hago esto porque eso no puede pasar, es parte de lo que yo creo. Entonces pues, y soy testigo de que uno atrae con toda fuerza y le llega, sea bueno o sea con tus pensamientos. así es, muy buen mensaje, gracias. Ah, ya les quiero mostrar una frasecita para terminar, para que las lean de pronto, las miren, son unos puntos que son muy buenos. Listo, entonces muchísimas gracias por la atención y espero les guste el libro. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces vamos con José Luis, Angélica después. José Luis. Señora. Profe, qué pena con su merced interrumpirla, pero es que casualmente el libro que nosotros tenemos junto con mi compañera Daniela lo acaban de mencionar los dos compañeros que acaban de pasar. Entonces, Sí. no sé si su merced nos permita y nos dé el paso como para seguir como el hilo conductor del libro, porque pues digamos que ellos ya dieron como examen, pero entonces le falta un poco más y no perder el... No, pues no es. Tú tienes el... Sí, señora. Verónica creo que es. Sí, Verónica decide morir. Verónica decide morir y aparte de eso, Johan Felipe también tiene el secreto. Entonces, pues sí podría valer la pena. José Luis, Angélica, para continuar con la tema. Bueno, entonces, muy bien. Creo que ya tenemos la relación para poder unir. Entonces, ya así, pero pues vamos saltando al señor. Entonces, la biografía pues ya la habían mencionado mis compañeros, entonces voy a como a hablar de quizás otros temas que podrían complementar el tema del libro El Alquimista, que fue el que yo había tomado también precisamente para hacer la exposición. Sí. Pero ya Humberto creo que había mencionado la biografía, de qué trata exactamente el libro. Sí, señora. Pues, digamos que yo voy a hacer entonces un análisis ahí como complementando. Habían frases importantes las que mencionaba el autor en este tema, que para mí fueron la leyenda, que precisamente lo que dice Humberto, el enfatizó y es una palabra, no la quiere dar, o sea, es una que ahí básicamente quiere mencionar personal, es un concepto inventado como del mismo autor, refiere como a la tarea que cada persona viene a cumplir aquí en la tierra, como encontrar esa armonía, como ese ser, ese sentido de lo que estamos realmente nosotros cumpliendo acá en el planeta Tierra. Habla exactamente de los sueños, que era como ese sueño que él tenía todos los días, como ese sueño de que, ¿por qué tengo ese sueño y qué es a qué se refiere ese sueño? Entonces es un tema que él decía que era a través de una imagen que él veía cada vez que dormía, que era el tesoro que iba a encontrar lejano. El destino, que era lo que
pensaba que era o es un tema fundamental en este libro, a través de que él pensaba que su destino era ir hasta la tierra de Egipto y encontrar ese tesoro, pero que en realidad su aventura lo pone en un viaje iniciando su desarrollo personal. Pues allá es cuando Santiago descubre un tesoro mucho más valioso que el material, porque inició su viaje, a través de su viaje consigue como encontrarse a sí mismo, aprende a interpretar las señales, se enfrenta a diferentes obstáculos, se pone a prueba y logra realizar una leyenda personal, que era lo que enfatizaba siempre tanto la señora que le adivinó el futuro y el rey que también como que lo inició o le inculcó que alcanzara ese sueño que él tenía. Y pues obviamente el amor, que el libro hace referencia en varias ocasiones. Por un lado, el amor entendido como un medio para alcanzar su leyenda, y el otro que despierta con sus deseos para ser cada vez mejor, y obviamente el amor terrenal, que es el que ve en la chica que él se enamora. Bueno, los personajes principales ya los había dicho, pues enseñanzas que deja el libro. Uno es el miedo, que es un obstáculo mayor que el mismo obstáculo. De pronto era el miedo que él quería como empezar ese recorrido, que el sueño como que le decía que tenía que hacerlo, pero él decía, no lo quiero hacer, o quizás cuando estuvo en ese desierto, que tuvo una cantidad de dificultades, una cantidad de obstáculos, tanto que él sintió miedo y quiso más bien regresarse y no terminar su travesía. Está la verdad o lo verdadero que es duradero. Ahí era un tema bastante interesante, porque la verdad siempre va a ser más importante que cualquier otro tema. Es como eso que quiere resaltar ahí el autor. Está el romper la monotonía y abrazar siempre a lo consciente, a lo inconsciente, perdón. Uno siempre está como en su zona de confort y uno siempre quiere estar como atornillado ahí, y a veces no se da cuenta que de pronto romper esos esquemas y salir más allá y ver más allá, a veces puede ser mucho más interesante y no de pronto arriesgarse. Estar siempre como abrazando el presente, ¿no? El presente, según el libro, según lo que quiera el autor buscar, es que el presente es más importante que el pasado. El pasado pues pasó y con dificultades, pero el presente es lo que uno tiene que vivir, es lo que uno tiene que sentir. Es como, o sea, a veces puede que la frase suene tan trillada que el presente es lo que tenemos que vivir, y el presente es el ahora, el sentir, el vivir, el soñar, el estoy disfrutando en este momento, pues porque el futuro finalmente pues no lo sabemos. El saber tomar decisiones que son lo que una a veces tiene que enfrentarse a eso, de que las decisiones buenas o malas, pero pues hagámosle, que no sé, quiero lanzarme, por ejemplo, una idea, quiero lanzarme un paracaídas, pero a veces el temor de hacerlo, pues no me deja hacerlo, pero qué tal que eso para mí sea una experiencia, sea una vivencia, sea algo que realmente va a servir para mi futuro. Entonces el tema de saber tomar decisiones, como Santiago, que dijo, bueno, está bien, voy a vender mis ovejas, voy a vender todo y me voy a arriesgar a ese viaje que mi sueño me dice que tengo que alcanzar. Entonces tomó la decisión y me arriesgué y finalmente buscó lo que quería. El no rendirse, que en el momento cuando él estaba allá en el desierto, que cuando pasó todas las dificultades, que lo robaron, que sufrió, que no tenía que comer en pleno desierto, y pues a pesar de eso no se rindió, pero siempre hubo como esa persona que estuvo ahí como no se rinda, que fue cuando encontró al comerciante que le dio ayuda, cuando encontró al inglés que le dijo que lo acompañaba a su recorrido, y cuando encontró al alpinista que también de alguna manera lo ayudó para que él no se rindiera en su sueño. Se concentró en su viaje
que es lo que resalta muchísimo, muchísimo el libro, el autor, de encontrar su viaje personal. Y obviamente la última es actuar siempre, o sea, si yo decido tomar una decisión, la voy a hacer y emprendo ese viaje y actúo desde ya. Entonces, profe, eso era lo que quería como complementar con lo que mi compañero Humberto estaba hablando acerca del libro. Así es, muchas gracias. Gracias por compartir ese pedazo también y complementar esa visión de estos libros de El Alquimista. Estábamos ahorita, de Pablo Coelho. Ahora vamos con, muchas gracias. Y vamos entonces con Verónica Decide Morir. Sí, con Danielita. Sí, sí, señora. Bueno, este libro fue publicado en 1998. Su género es novela. Su personaje principal es Verónica. Sus personajes secundarios son Setka, Mari y Edward. El lugar donde transcurre la historia es en Eslovenia y Villet, hospital psiquiátrico. Pues como mi compañero había dicho, Verónica decide morir el 11 de noviembre de 1997 y la forma en la que ella decide morir es tomándose 4 cajas de pastillas para dormir. Los motivos de su suicidio eran que ya no había ningún sentido en la vida de ella. Pensaba que a su corta edad ya había vivido todo lo que tenía que vivir. Y pues pensaba que una vez pasada su juventud, pues vendría la vejez, la decadencia, llegarían las enfermedades, partirían sus amigos, sus padres. O sea, en fin, para ella continuar viviendo no tendría ningún sentido, sino que al contrario, alargaba las posibilidades de sufrimiento. Después de que Verónica pues se toma sus pastillas, pasan unos segundos y ya empiezan a hacerle efecto en su cuerpo y pierde el conocimiento. Cuando ella despierta, se encuentra en un hospital psiquiátrico en Villet. En ese lugar le dicen a Verónica que a causa de la sobredosis de las pastillas le queda una semana de vida. Entonces, pues Verónica empieza a luchar con una ansiedad porque lo que ella quería era morirse y ahora pues tendría que esperar unos días más para que esto sucediera. En el tiempo en que ella estuvo recluida en el hospital psiquiátrico, ella conoce a 3 personas más que son Setka, Mari y Edward. Cada uno de ellos tenía una historia diferente. Setka era una paciente con depresión, Mari era una paciente que sufría de paranoia y Edward era esquizofrénico. Esto hace que Verónica pues reflexione hacia su visión ante la vida. Cada uno de ellos le muestra a Verónica que puede llevar su vida sin temor y demostrando quiénes somos realmente. Al estar internada Verónica, ella se da cuenta que toda su vida ha intentado agradarle a los demás y que siempre ha mostrado algo que no era. Pero pues ya es muy tarde para pues volver atrás y como para arrepentirse. ¿Por qué leer Verónica? Verónica es un libro que hace bastante reflexión sobre la vida y pues la forma en cómo la vivimos. En la toma de decisiones, pues las decisiones que tomamos cada día, pues ser más conscientes y pues no llegar a después arrepentirnos de eso. Es un libro pues muy interesante, es muy fácil de leer y es relativamente corto. Sí, es muy agradable, muy agradable. Pues es que todo lo de Coelho, qué pena lo repita, pero es bien interesante. Y si uno quiere empezar a leer y a pasar buenos ratos y a sentirse motivado, lea Coelho. Muy bien, muchas gracias, Paulita. Muchas gracias. Daniela. Gracias, profe. Sí, señora. Bueno, no sé si esté por ahí también, entonces, teníamos a Johan Felipe Linares. No está Johan porque él tiene también el secreto. Pues podríamos complementar lo que ya veníamos trayendo de exposición, pero bueno, si no está por ahí, entonces démosle el paso a José Luis o Angélica. ¿Puedo yo, profe? José, adelante, su merced está como en la calle, ¿no? No, Entonces, señora. ¿no? No, es que vivo cerca a la Boyacá, entonces
Ah, ok, eso sí. Bueno, su merced está con el túnel de Ernesto Sábato, ¿cierto? Sí, señora. Y también Lisette tiene el túnel y Juliet tiene el túnel. Sí, señora. ¿Estarían listas para complementar? Sí, señora. Bueno, maravilloso, muy bien. Entonces, adelante, José. Bueno, ¿sí me escuchan bien? Sí, señor. Perfecto. Bueno, entonces la novela que me correspondió fue El túnel, escrita por Ernesto Sabato. Entonces, un poco la biografía de él. Bueno, Ernesto Sabato nació en 1911 en Rojas, Argentina. Fue un ensayista, novelista, físico y pintor. Vale, falleció en el 2011, 99 años de edad. Sus obras más representativas son El túnel, de 1948, Sobre héroes y tumbas, de 1961, y Abandono el exterminador, de 1974. Vale, ahora con respecto al túnel. Nuestro protagonista se llama Juan Pablo Castel. Él es un pintor muy introvertido, particularmente tímido, muy analítico. Le gusta tener el control de la situación, por decirlo de cierta forma. Siempre intenta ir un paso más adelante de lo que está viviendo. Quiere tener el control de lo que va a pasar, quiere poder llevar el orden, por decirlo de cierta forma. Bueno, entonces, él particularmente tiene un desprecio hacia la vanidad. Él aborrece a las personas que tienen aires de superioridad a los demás. Él siempre que él desprecia a los grupos, las sociedades, desprecia a los gremios en sí. Siempre dice que siempre cuando se reúnen este tipo de personas, siempre es para compartir sus instintos de superioridad, a demostrar más conocimiento que el resto, a sentirse superiores, y eso a él lo molesta y por eso se mantiene alejado. Bueno, él es un pintor que tiene cierto prestigio, y en una galería él publica, una pintura que, si recuerdo bien, se llama Maternidad, algo así. Vale. Entonces, él particularmente hizo una representación pequeñita en la que se veía una ventana con una mujer en una playa sola, ¿sí? Y la pintura principal era una madre con un niño. Entonces, para él, la parte más representativa era esa ventanita. Y siempre notó que la gente, en general, cuando miraban la pintura, lo pasaban por alto, solamente pasaba desapercibida esa partecita. Hasta que llegó una mujer que se llamaba María Iribarne, que le puso especial atención a ese fragmento de la pintura. Entonces él llegó a sentir que ella fue la única que se fijó en esa parte, por lo tanto debía ser alguien parecida a él. Bueno, que podían conectar, podían entenderse mutuamente. Y él entonces se obsesiona con encontrarla. Pasan varios meses en el que él decide buscarla por las calles, y asimismo planea qué va a hacer el día que la encuentre, cómo se va a dirigir a ella, qué le va a decir, cómo va a entrar en la conversación, cómo va a hacer para que la conversación no sea efímera, etc. Pasa el tiempo y él llega a encontrarla. Entonces se le dirige y comparten algunas palabras. Después, él lo que más le interesaba era saber por qué ella se había fijado en esa pintura, en ese fragmento. Ella le comenta que sí, que le hizo especial atención y que ella también sentía eso de que podía entenderse con el autor de la pintura. Entonces ellos comienzan una especie de relación súper extraña, tóxica, y que al punto de que él quería verla todo el tiempo, quería saber qué hacía y demás. En una ocasión, él quiso llamarla para que estuvieran los dos, y
y entonces quien le contestó el teléfono le dijo que ya no se encontraba, que debería, pero que le había dejado una carta. Él se dirige y, y lo recibe el esposo. Se llamaba Allende, era ciego, entonces le entregó la carta a Juan Pablo. Él la mira y dice que ella bien pensaba en él, que sí, que seguía. Pero bueno, entonces ella estaba en una estancia familiar donde el que la dirigía se llamaba Hunter, era primo de Allende. Entonces él va, conoce un poco a las personas, pero siempre siente el desprecio hacia Hunter porque él percibe en él esos aires de superioridad, de vanidad. Bueno, pasa el tiempo, él presiona mucho a María, quiere saber qué hace y empieza a entrarle un presentimiento de que ella lo engaña con Hunter. Entonces, él quiere saber qué hace, dónde está todo el tiempo, hasta que en una ocasión él los ve a los dos. Entonces decide que tiene que matarla, porque él, si ella era la única que lo entendía y le está engañando, entonces no puede ser de él ni de nadie, entonces lo siento. Entonces él pide un auto prestado, se dirige a la estancia, una vez llegas, entra en los aposentos de María Iribarne, la despierta, le dice que lo siento, pero tengo que matarte porque me has dejado solo. La apuñala varias veces. Después de eso sale de la estancia, regresa a Buenos Aires, por si acaso también está en Buenos Aires. Llega a la casa de Allende, le cuenta le confiesa que tanto Hunter como él, que María lo había engañado a él había engañado a Allende con Hunter y con él. Entonces, después de esto, él sale de ahí y se entrega a la policía. Entonces, este es como la trama en general. El libro lo recomiendo porque es como muy profundo, muy reflexivo, es como encarnar la mente de un asesino y ir poco a poco cuáles fueron los motivos que lo llevaron a cometer tal crimen. Entonces, lo recomiendo. El túnel se llama porque es como una analogía a la vida de él, que él siempre se sintió en una especie de sendero solitario donde él era él solo, ¿sí? Cuando conoció a María, creyó que podía ser distinto, que no era un túnel como tal, pero al descubrir que ella también se veía con Hunter, sintió que él solamente fue utilizado y que realmente estuvo destinado a estar solo. Bien. ¿Qué podemos complementar, Lisset y Juliet? Bueno, nosotras pensamos que en sí el libro no se llama El túnel por la vida del autor, sino más referente hacia la ventana del cuadro. Creemos que trató de simbolizar más esa ventana. También que muchos aspectos, o sea, el personaje de pronto tenía como algún problema psicológico, porque él se imaginaba inclusive hablando con ella o cosas así, aún así estando en la cárcel. Y de hecho, todo lo que ocurrió, todo ese tema como obsesivo con ella fue por muchas cosas como esos videos o cosas así que él se imaginaba que quería que pasara con ella. Y María siempre pues les puso que pues que estaba casada y que pues la idea de él nunca fue como hacerle daño a él, pero pues era que se insistió tanto y la persiguió a todas partes que al final fue por esto que él se terminó, fue como decepcionando. Correcto. También tenemos que el libro es una novela psicológica, que también es conocida como realismo psicológico y es una obra de ficción en prosa que enfatiza la caracterización interna de un personaje, los motivos o circunstancias por los cuales actuaron. No sé, profe, si en Latinoamérica antes de esta novela había visto otra así como en esa época aquí en Latinoamérica, porque digamos siempre las más representativas habían sido pues por lo menos la historia de Henry, que se cataloga como la primera en ese género, y de ahí siguen otras como de William Shakespeare, que es Hamlet,
Ujú. Y sigue la más conocida, que es Don Quijote de la Mancha, que es de Miguel de Cervantes. A ver, Correcto. Tocaría buscar la historia de la novela psicológica en Latinoamérica. No sabría decirte, la pregunta me deja ahí como medio fuera de base, pero podemos investigar, es una buena pregunta. Pueden continuar, chinitas. También teníamos un video como con el resumen del libro. No sé si lo coloquemos, pues como ya lo Sí, resumió mi compañero. No sé. sí, estuvo bien, bien resumido por el compa José, entonces creo yo que pues ahí está la historia como medio clara y además la función de los personajes dentro de la obra, tanto Allende, todos están ahí como muy claros, María, pues que es prácticamente la antagonista del libro. Entonces, sí, buena pregunta esa, la de revisar la historia de la novela psicológica. Me dejas una curiosidad para revisarlo, ¿no? sí, profe, también pues, o sea, no, o sea, yo busqué, pero me tocaría ya vamos más enfatizar más, con más profundidad, porque inclusive, pues él se lanzó, digamos así, fue muy reconocido por hacer este tipo de novela Claro, pero aquí en Latinoamérica. hay muchas, muchas novelas Y sobre psicológicas. todo en esa época, pues que estaba como Argentina también como con una cuestión ahí política y como trascendental, y él estaba ahí como muy dando siempre como su opinión, pero mediante sus obras. Sí, es que eso es lo que le pasa mucho a los argentinos. Los argentinos, tanto en lo que es canción, como en lo que es literatura, como en lo que es cine, ellos fueron muy prolíficos en este tema y siempre estuvieron contando qué era lo que pasaba. Siempre estaban haciendo denuncias, siempre estaban contando qué era lo que ocurría. De hecho, hay un autor en comunicación que se llama Eliseo Verón. Eliseo Verón tiene una teoría que tiene que ver con la teoría del discurso social, y yo creo que ya les había contado acerca del discurso social. Y el discurso social es justamente el análisis de esa narrativa que surge dentro de lo social a partir de las condiciones que nosotros tenemos para llegar a juntar aspectos que son de carácter político, económico, las opresiones, los gobiernos. Eso es un tema bastante complejo con los argentinos. Por eso es que Sí. Mercedes Sosa se va del país y que tenemos tantos cantautores en Argentina que por lo general todo lo que fue el folclore argentino, ellos, por ejemplo, el Quinteto Tiempo cantaba una canción del pueblo unido, jamás será vencido, cantaban Todo es como muy de protesta, como muy, todo, sí. todo. Ellos siempre quieren dar a conocer como su punto de vista de parte Ay, ya, déjenme en paz. Sí, ellos de la no. religión y de la política. Sí, exacto, exacto, exacto. ¿Qué pasó por allá, Aldo? Que no entendí. Bueno, muy bien, chinitas. ¿Algo más que acotar? Y vamos a buscar a ver qué pasa con Argentina en esos tiempos. Por último, tenemos una frase que pues esperamos pongan en práctica, que es que Sí, lean lo que les apasione, que será lo único que les ayudará a soportar la existencia. qué bonito. ¿Y de quién es esa frase? Del autor del libro, de Ernesto Sábato. ¿De Sábato? Ah, qué Sí, bueno. señora. Entonces toca dejarla allí como frase de Sábato y cuando pongan este tipo de frases, siempre dejen el autor al lado para que uno pueda identificar de qué se trata. Bueno, pues muchas gracias, de verdad que sí. Gracias por sumarse aquí a la temática. Bueno, entonces voy a Gracias, parar profe. acá mi cronómetro que iban 14:05 con los 3. Muy bien. Entonces teníamos unas manitos levantadas que ya se cansaron las manitos, no. Teníamos a Rosy, Angélica, Bueno, Osquitar, su merced ya puede bajar la mano.
Buenas noches, profe, ¿me escucha? Sí, señora. Bueno, voy a compartirles pantalla. Permítanme un segundo. Bueno, el libro que yo escogí también es libro y película, es Bajo la misma estrella. El autor del libro es el señor John Gray, que es un estadounidense. Él se especializa literalmente en literatura juvenil. Nació el 24 de agosto de 1977 en Indiana, qué pena. Indiana. Durante la juventud, él sufrió de acoso escolar, lo cual lo hizo que a menudo se fuera refugiando más en la literatura. También se graduó como en estudios religiosos y todo eso. Ya en el 2005 publicó su primera novela, que fue Buscando Alaska, que se enfatiza más o se enfoca en como en toda la juventud que él vivió, en esto que sufrió el acoso escolar y todo eso, él se enfoca más eso. Ya lo que se trata del libro es una joven que a los 13 años descubrió que tenía cáncer de tiroides. Ya a los 16 años, la protagonista se llama Hel Gray, sabe que tiene poco tiempo para vivir, ¿sí? Ella vive con esa cosa de que, bueno, mañana puedo amanecer muerta, pero siempre vive el instante. Entonces, ella se preocupa mucho en la novela, en el libro, tanto como en la película, se preocupa mucho por estar ella bien para que sus padres no se preocupen. Pero de tanto saber que está enferma, como que se refugia en un libro, lee mucho un libro y siempre lo lee y se encierra en su cuarto y su madre dice que sufre depresión. Entonces la llevan al médico y le mandan medicamentos antidepresivos y la mamá le dice que sería bueno que acudiera a un grupo de apoyo, a una charla y comentara qué siente, cómo se siente y todo eso. Ella acepta ir a esa charla o ese grupo de apoyo para que sus padres estén tranquilos, porque literalmente en la película y en el libro la madre vive como alrededor de ella. Entonces llegando al grupo de apoyo, conoce varias personas que sufren literalmente de lo mismo, porque el que organiza el grupo de apoyo en su juventud sufrió de cáncer. Y literalmente los participantes o los que hacen parte de la película y el libro también han sufrido de esa misma enfermedad. Entonces ella acude, pero se aburre, dice que, y siempre que ella socializan el tema de las enfermedades y todo eso, ella dice que ella tiene cáncer y que sabe que en cualquier momento se va a morir. Pero ella siempre dice, a la final dice, pero yo me encuentro bien. Como si supiera de que algún día se fuera a morir, pero ella en el momento así sienta dolor, sienta malestar, ella siempre termina en su charla, yo me siento bien. Y entonces en el mismo grupo dicen como que, ¿cómo se va a sentir bien si está enferma? Toda la vida o siempre ha utilizado el oxígeno, si no lo utiliza, pues se puede morir, porque literalmente el cáncer que ella tuvo hizo metástasis en sus pulmones. Entonces conocí a varios personajes, uno de ellos es un chico que se llama Isaac, también sufre de cáncer, tiene un ojo que le sirve y el otro es un ojo de cristal, ella lo evidencia y como empieza como a socializar entre ellos dos. Y entonces él le comenta que ha sufrido un cáncer de ojos, que es extraño, porque él mismo lo dice y se lo comenta a ella, que el cáncer que él tiene es algo extraño y que lo van a operar del otro ojo y es posible que quede ciego.
Y tanto de que va al grupo de apoyo y a contar sus historias, entra un chico que es como, literal en la película y en el libro, ellos dos se enamoran. Entonces ella lo llega un día al grupo de apoyo y siente que llega alguien diferente y ese chico se queda mirándola. Y ese chico también sufre, era un deportista, jugaba baloncesto y en su juventud le dio cáncer de hueso. Y ella evidencia que hay algo raro en él. Y algo raro en él es que tiene una prótesis en su pierna. Y él intenta como acercarse, porque también es amigo de Isaac, acercarse a ella y ella como que lo intenta evadir. Y a la final resultan hablando y en una de las escenas del libro y también de la película, él siempre saca un cigarro. El chico se llama Augusto, siempre saca un cigarro y ella dice, estás loco, ¿cómo vas a fumar? ¿Sí? Si yo tuviera mis pulmones, yo no lo haría. Entonces él dice, no, yo nunca lo prendo, siempre es una maña que yo tengo de sacar el cigarro y no más. De eso se trata el libro. La enseñanza que a mí me da o que a mí me deja, tanto la película como el libro, es que literalmente nosotros, la sociedad, nos quejamos si llueve, malo, si hace sol, malo, si tenemos algo que comer, malo, si tenemos trabajo, malo, si no tenemos, malo. En cambio, ella se enfoca en que así esté enferma, siempre va a decir que está bien. Siempre se va a enfocar de que se va a encontrar bien, así no lo esté. En cambio, nosotros que estamos literalmente en perfecto estado de salud, no tenemos alguna enfermedad, Dios gracias, siempre nos estamos como quejando. En cambio, ella no, a pesar de que a los 13 años le descubrieron que tenía cáncer, de que ya a los 16 años tiene que desde ahí empezar a usar su oxígeno por toda la vida, y tiene sus pulmones que en cualquier momento puede dejar de respirar o puede dejar de vivir, ella siempre lo enfoca y siempre lo dice, que ella siempre se encuentra bien, siempre, profe. Es muy positiva. Sí. Muy positiva, sí. Sí, es un libro que deja una enseñanza bonita, sí. Sí, señor. Y el libro también es más que juvenil, también es como, el libro se enfoca en la autoayuda de las personas. Entonces eso es lo que quiere también el escritor, porque el libro trata del amor, de la amistad, del respeto, de la tolerancia y de cómo saber disfrutar la vida. Literalmente nosotros vivimos el día a día y no la disfrutamos al instante. Entonces siempre vivimos con el corre y siempre dejamos todo para después. Sí, saber si el después lo podríamos hacer o lo podemos hacer. Entonces es mejor vivir el instante, el ahora, y no pensar, porque literalmente nosotros pensamos en el mañana y en el futuro, no pensamos en el presente. Así es, así es, así es. Muchas gracias. Acá hay unas frasecitas de que deja el libro. Una de ellas, la que me impactó, dice, no puedes elegir si eres lastimado en este mundo, pero sí puedes decir quién te lastima. Nosotros tenemos como esa propiedad de mirar quién literalmente nos lastima. No escogemos, sino literalmente escogemos la persona que no se debe, la persona que siempre nos va a hacer daño. Entonces ella en ese libro deja mucha enseñanza, muchísima. Muy bien, Angélica, 8 minutos 20. Y pues no sé, tengo un videíto de lo que se trata la película. Claro. Pero no lo podemos proyectar, querida Angélica. Son las 7:45. Tengo varias manitos levantadas. Claro que Angélica y Oscar ya pueden bajar la mano. Listo, gracias. Linda, gracias, muy querida. Tocaría hacer, bueno, igual va a pasar que vamos a tener que exponer el día lunes,
¿sí? El lunes tenemos clase presencial. Trataríamos de agotar las exposiciones que nos quedan. Adicionalmente, pues esto va a cambiar nuestro cronograma, como les decía, porque nosotros estábamos pensando en hacer el lunes 6 la organización de las exposiciones, el 9 la exposición de las carreras, pero se nos va a correr un tiempo. Entonces, lo que va a pasar realmente es que el día 6, nosotros tenemos una clase adelantada, que es la clase que reemplazamos el sábado. Supuestamente en mi cronograma daba perfectamente, pero ya nos corrimos de tiempo y entonces ahora vamos a correr esa fecha, pero vamos a trabajar de la siguiente manera. El 6 acabamos de revisar las exposiciones. Al día lunes 6, obviamente yo tengo que llevarles todos sus resultados, tanto de ensayo como de evaluación primera. Los que no han hecho la evaluación primera, ojalá la puedan hacer ese día allá. Es decir, los que no llegaron, los que tienen la evaluación pendiente, que puedan hacer la evaluación primera allá. El día 7 podrían estar planificando de carácter virtual, si así lo quieren. Ah, pero igual van a tener que ir a clase presencial. Sí, Hasta profe, ahora porque parece que creo que sí. el festivo es el miércoles. El festivo es el miércoles, solo que nosotros teníamos la clase, bueno, igual. El 7, ¿qué va a pasar? Ustedes pueden estar planificando en la universidad lo que va a ser su exposición. Pues igual tienen que ir en las horas de 8 a 10 de la noche con la otra clase y estarán presentando también evaluación final, me imagino. El día 9, que no es presencial, sino es virtual, ese día pueden dedicarse durante el tiempo de la clase a hacer las grabaciones. Es decir, que no tengan que contar con tiempo del trabajo, porque pues yo sé que el tiempo del trabajo es escaso, no existe, entonces se pueden dividir en grupos y hacer su grabación. Obviamente pues estarán ahí, yo también estaré pendiente, pero pues no voy a abrir este link, sino simplemente estoy pendiente. Ustedes hacen sus grabaciones, me dejan el link que, o sea, grabaron en la nube de Zoom y en la nube de Zoom arroja una dirección, un HTTP de, pues realmente es una dirección de Zoom, no es un HT. Y el 10 lo que vamos a hacer es colgar todo eso para que ustedes puedan ver específicamente todos los materiales y yo también les dejaré un video colgadito allí el día 10. Entonces, pues a este paso, 7:48, creo que alcanzaría a exponer una persona nomás y nos encontraríamos el lunes en la universidad. Entonces, ¿quién quiere ser sucinto o sucinta? Yo profe, como para salir de eso. ¿Quién dijo para salir de eso que me tiene aburrida esa exposición? No, Jenny. no, es que yo no le dije como en ese sentido, sino porque es que me da como más nervios exponer enfrente personalmente. Ah, caramba, bueno, adelante, adelante, Jenny. ¿Tu libro es? Boulevard. Ah, Boulevard, sí. Ok. Bueno, Perfecto. Bueno, este libro es de una autora mexicana, se llama Flor. Ella estudió medicina y se dedicó a escribir libros. Ella se hizo popular en México gracias a este libro que tomó muchísima fuerza. Ya van varias ediciones que saca. Entonces, el libro básicamente es de romance adolescente. Trata sobre un chico que se aísla demasiado por un accidente que tuvo mi hermana, en el que murió. Su papá lo culpa,
él decide alejarse absolutamente de todo el mundo. También recurre a las drogas, al alcohol. Entonces, en eso, en su vida, él nota a las personas de su entorno y se enamora de una chica. La chica es como popular. Ella nunca lo ha notado, pero entonces resulta que transcurre el tiempo, ellos no lo saben, pero la mamá de esta chica es su psicóloga. La chica es muy distraída, pues no es inteligente, pero tampoco es no tan vaga, por decirlo así. Entonces, un día ella llega tarde y se encuentran estos chicos como que en todo eso, se empiezan como a enamorar. Estoy usando mucho el, pero sí. Pero es Entonces, consciente. Cuando empieza a ser consciente es parte del arreglo de lo que uno tiene que mirar y revisar. Sí, es que estoy como nerviosa. Pero bueno. Tranquila. Entonces, bueno, básicamente en el libro pues ellos se enamoran, él quiere cambiar por ella sus adicciones, él decide, él recapacita y decide cambiar por ella, pero ocurre un accidente en el que él, por protegerla a ella, muere y ella pues no logra su objetivo principal, que es querer ayudarlo a él a salir de ese como abismo en el que él se encuentra, donde piensa que a todo el mundo le estorba, por decirlo así. Y nada, él muere con ese pensamiento de que a los papás les estorba, y el hermano murió a causa de él. Y pues ya, o sea, básicamente ese es el libro. O sea, yo porque lo leí, porque a pesar de que es una novela súper cliché, donde él muere y se enamora, la chica buena del chico malo, ella quiere ayudarlo, donde la mamá, a pesar de que todos le dan la espalda, ella tiene mucha fe en él. Son dos personas que le tienen mucha fe. Él quiere salir de eso que está viviendo, por ella, porque encuentra una razón en el amor y eso. Entonces, pues, ya me pareció muy, muy bonito. ¿Por qué leer ese libro, querida Jenny? Pues yo pienso que trae un mensaje que a veces nos enfocamos mucho como en lo negativo y no vemos una salida. Y llegan personas a nuestras vidas que tratan de socorrernos, por decirlo así, de darnos una mano, y nosotros decidimos si tomarla o no. De eso depende pues nuestro futuro, básicamente. Nosotros decidimos darnos la oportunidad de conocer ciertas personas para que nos alienten. Siempre, o sea, siempre vale la pena tomar esa mano, ayuda que nos socorre, que nos dice no todo es malo, sino hay cosas buenas de la vida. Y esa es la reflexión, básicamente. Qué bueno, muy bien. ¿Quién es Carlos Delgado? Gracias, Jenny. Vale, profe, gracias. Yo, profe. Chinito, ¿cuál es el libro tuyo? Mi libro se llama Colombia, mi abuelo y yo. Ah, ok. Es que no Dale. salí en la lista. Yo creo. ¿Tú de qué programa eres? Ingeniería de sistemas. Ok. Dale, entonces. Tienes Bueno, yo menos de 5 minutos. sí, no, la verdad no me demoro, porque es libro cortico.
Bueno, pues yo escogí este libro, Colombia, mi abuelo y yo. Este libro, la verdad, yo lo leí como en cuarto. Este libro está enfocado para esas edades, para infantil y para primaria. La autora se llama Pilar Lozano, es de la editorial de Panamericana. Este libro cuenta con 175 páginas y tiene varias ediciones. Pues la autora es española, pero duró muchísimo tiempo aquí en Colombia y tuvo unas aventuras, conoció muchísimo Colombia. Y pues ella es periodista y escritora para infantil, ¿sí? De libros infantiles. Pues yo escogí este libro porque pues, la verdad es uno de los libros que yo quiero que lea, de los primeros que lea mi hija, porque, o sea, da a conocer mucho de Colombia. Y pues no solo de Colombia, también digamos como dentro de las historias que tiene y demuestra un poco dinámico, demuestra digamos las galaxias, todo lo que tiene que ver con constelaciones, también de geografía de Colombia en sí, se enfoca en Colombia también, de la cultura, del idioma, de los géneros y muchísimo más como... bueno, una enseñanza que me gustó y que me acuerdo todavía fue del clima, de Papá Cese, que es uno de los autores principales, que es quien vive estas aventuras. Él le enseñó al nieto de cómo tener una idea del clima, y era por medio de las sábanas, ¿sí? O sea, el nivel del mar era como el nivel del colchón, por decirlo así. Entre más uno esté pegado por encima, pegado al colchón, va a sentir más calor, pero entre uno más esté alejado del colchón, o sea, por encima de las cobijas, pues va a sentir más frío. Y pues es una manera didáctica de enseñar muchas cosas que uno vive en esta vida por medio, pues para que lo entiendan los niños. En sí, pues escogí este libro, es cortico, es para libros, en las hojas trae, aparte de lectura, trae mucho gráfico, enfocado a los niños. Bueno, y ya, es de género de ficción el libro. ¿Qué edad tiene tu hija? No, mi hija es pequeña todavía, ya tiene 1 año y 4 meses. Está muy bebecita. Sí, sí. Está muy bebecita, pero muy bonito Sí, eso, pero... que quieras que sea un libro que lea ella. Sí, porque la verdad pues enseña a Colombia algo que uno pues cuando fue pequeño nunca lo hizo y pues hasta ahorita de grande uno lo empieza a vivir. Y pues sí es bueno porque también, o sea, aparte también le pone como esa semillita de que sean como investigadores, de que se animen a conocer un poquito más de Colombia, que es donde pues uno nace antes de irse por allá a otros países y conocer primero por allá. Que pues aprovechando Colombia tiene muchas partes que son muy bonitas. Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias. Nos llegó el filo de la navaja que corta el tiempo. Iríamos el lunes empezando con Carolina León, con Leonardo Castaño, con Giovanni Ordóñez, que se quedaron con la manito levantada. Y nada, que tengan un fin de semana bueno, que sean felices durante este fin de semana, que descansen también y que le dediquen un ratico a ustedes mismos. Un abrazo. Muchas Les gracias, vaya profe. bien. También Gracias, faltó profe, yo, que esté Miguel bien. Ángel. Gracias, profe. Feliz Muchas noche. gracias, No, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. pues faltan un montón. Entonces, gracias, Ah, pues chao. de ingeniería de sistemas creo que falta solo yo, no sé quién más, profe. No, bueno, ok, de todas maneras faltan. Yo tengo aquí espacios en blanco. Bueno, nos vemos el lunes con el favor de Dios. Gracias, que estén bien. Listo, profe, profe. muchas gracias. Descanse, profe. Chao, Rico, Yali. profe, gracias. El niño de Aldo se Chao, está profe. despidiendo. Chao, chao, chao. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, ¿Quién es? profe. Las amigas.